desde la concreción con la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Mónica Capano, de algo que veníamos trabajando hace tiempo, de la inversión en 4 obras de restauración de sitios históricos, desde la ampliación del Museo de la Isla del Cerrito por un valor de 55 millones, la Isla del Cerrito, llena de historia, ¿no? Guerra de la Triple Alianza, leprosario, kilómetro 75, la primera ciudad española en el Chaco, 1585, Concepción del Bermejo, Alonso de Vera Aragón, que 3 años después fundaría Corrientes. Bueno, eso fue descubierto en el año 1968 por un historiador, investigador, Eldo Morresi, y hay una inversión del Ministerio de Infraestructura de la Nación, con aporte de la Comisión Nacional de Monumentos, para la puesta en valor de un museo de sitio. También vamos a hacer un convenio con la Facultad de Humanidades que tiene un acervo patrimonial de Concepción del Bermejo. La Cangallé también, en la Cangallé se hizo la paz de Gregorio Matorras, gobernador español del Tucumán, y el cacique Paiquín, por el cual en 1774 el español le concedía la soberanía territorial a los Guaycurú. Eso motivó el primer cuadro histórico de la Argentina de un salteño, Tomás Cabrera, que está en el Museo Histórico. Bueno, habrá ahora un museo de sitio. La segunda etapa del Museo de la Casa Grande de Las Palmas, que ya lo pusimos en restauración, pero la segunda etapa culminará lo que va a ser el Museo de Sitio de Las Palmas del Chaco Austral. Y en cuarto lugar, lo importante también es que además de la Cangallé de kilómetro 75 y de la Isla del Cerrito y de Las Palmas, se va a poder ofrecer una ruta histórica del Chaco en modo digital, de modo que tanto desde tu aplicación, desde cualquier pantalla, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la ruta histórica del Chaco? El camino ancestral, el camino de la colonia, el camino de la industrialización y de las luchas sindicales. La cuestión es que vamos a poder concluir eso para que cualquiera baje desde una aplicación. Y construir nuestra historia, fundamentalmente, ¿no? Reconstruir nuestra historia de dónde venimos. En segundo lugar, me parece muy importante también la noticia con el ministro Tristan Bauer. Tuve una reunión muy interesante con él. En agosto se va a inaugurar la fábrica social del acordeón por una inversión de 75 millones en Puerto Tirol, orilla del Río Negro, con la Fundación Puerto Tiroles Chamamé. Va a ser la primera fábrica de acordeón de la Argentina. ¿Por qué es social? Porque los acordeones que se produzcan se van a entregar de modo gratuito a los pibes y las pibas que estudian acordeón. Hay 42 estudiando en Tirol, pero la idea con el Fondo Nacional de las Artes, con quien me reuní también con su titular Diana Zayek, es que los profesores van a recibir honorarios por las convocatorias del Fondo Nacional de las Artes. Habrá lutería, es decir, gente especializada en construir acordeones, que hace rato ya no existía. En agosto también vendrá el ministro Bauer, porque va a finalizar en lo que fuera la vieja estación del ferrocarril Santa Fe. Se está reconstruyendo, va a pasos muy intensos, el Museo de Ciencias Naturales y museo ahora del ferrocarril. Por lo tanto, en agosto estará el ministro Tristan Bauer para esas 2 inauguraciones importantes. Quiero en cuanto a las obras también contar, recién hablaba con la arquitecta Linda Peso. Finales de junio inauguraremos en la primera casa de gobierno del Chaco, por la Julio Arroca al 300, el Museo de Arte Contemporáneo Oscar Sánchez Kelly, totalmente restaurado. Eso es con aportes exclusivamente de la provincia, con el titular del INCA, Instituto Nacional de Cinematografía, Nicolás Batle. Lo que vamos a anunciar el 8 de junio, cuando se abra el Festival de Cine de los Pueblos Originarios en el Guido Miranda, que Chaco será la 4ª sede
de una escuela de animación y digitalización en el 2024, pero ya se instalará en la sede de la UNCAUS de Resistencia de Avenida Rivadavia, ya vinieron los técnicos. Esto es muy importante, tener una escuela de animación y digitalización. Solamente hay en Rosario, que se inauguró la semana pasada en el Centro Cultural Labardén, en Mar del Plata y en Comodoro Rivadavia. Será la primera del norte argentino. Pero es importante para el desarrollo audiovisual también y los grandes realizadores que hay acá. Por supuesto. Y los aspirantes. Y los aspirantes. Y además anunciaremos el 8 de junio las 2 nuevas salas Inca. Una en la Casa del Bicentenario de las Breñas, para lo cual la inversión es importante, de un proyector en DCP, una pantalla. Y la segunda sala será la de Sáenz Peña en el aula magna de la UNCAUS. La tercera y primera en el orden es el Guido Miranda. Hay un trabajo también que se lleva adelante por la ley de audiovisual en la provincia, ¿no? Bueno, estás haciendo muchísimo por ellos también, digamos, en este tipo de gestiones, pero ¿en qué instancia estamos? ¿Cómo se está desarrollando esto? El 29 de marzo se le entregó al gobernador en una reunión en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, muy buena porque fue el sector audiovisual, el sujeto deseante y el promotor de la ley, luego de un primer congreso de cine y artes audiovisuales del Chaco, que se hizo en la UNCAUS en marzo del 2022. El 21 de septiembre estuvo listo el proyecto, luego estuvimos estudiando lo que es el fondeo. El gobernador se comprometió a enviarlo con la mayor celeridad posible. Yo tuve reuniones con el área de economía y con el área de producción el lunes. Terminamos de cerrar por pedido del gobernador con el ministro Sebastián Lifton y entiendo que a lo sumo en 2 semanas estaríamos enviando a Cámara de Diputados con acuerdo pleno del sector para que se convierta en ley próximamente. Creemos que en mayo tiene que ser debatido y convertirse en ley. ¿Qué significa para el sector esta ley? ¿Cómo los ubica o qué derechos le otorga después de tanto trabajo, ¿no?, que hicieron? Primero reconoce que producir audiovisual en el Chaco es un derecho cultural que debe estar consagrado por el Estado. Si debe estar consagrado por el Estado, establece un fondeo. Un fondeo que redistribuye fondos existentes, destina un porcentual de la riqueza que se produce en el Chaco, destinará como fondeo al audiovisual. Y lo importante, el gobierno, decisión de qué se produce, está conformado dentro de la ley por un consejo audiovisual, donde el 51% de los integrantes son del sector audiovisual privado. Con representación regional, con representación de diversidad, de modo que el segundo Congreso de Cine y Artes Audiovisuales del Chaco, que establece que tiene que ser 1 por año, define un plan anual. Así que me parece que establece la posibilidad de un plan, la posibilidad de un fondeo, y que las decisiones no la tome un funcionario, sino que la tome el propio sector. El desarrollo identitario es clave, porque uno dice: ¿qué miramos en nuestras pantallas? Historias que acontecen en otro lugar. ¿Qué clase de autoestima se produce si vos no te sentís parte de las historias que se cuentan y las tuyas, los tuyos, no son los protagonistas, ¿no? Me parece que es del orden de lo identitario, pero al mismo tiempo es la industria cultural que promueve más empleo, que genera más valor agregado, podés exportar historias. Creo que es sumamente importante esto, y va a ser trascendental. Es fundamental también para el desarrollo, bueno, poner las bases, ¿no?, para el desarrollo de la industria plena, digamos, de realizadores propios acá, ¿no? Exacto, fíjate vos cómo una muy buena producción puede ser exportada. El sábado pasado, exactamente hace 7 días, en la cúpula del CCK, el coro Comche Larapí lleno, quedó gente sin entrar, ofreció un recital presentando su 4º disco, Campo del Cielo, una fusión entre lo ancestral, remixado, con música electrónica, con un DJ. Grabó en una compañía londinense, recibe regalías e inicia una gira europea
porque ya hizo una primera gira europea en el 2018. De modo que esto de que lo tuyo no tiene valor si no crees que tiene valor, no se ama lo que no se conoce, pero al mismo tiempo, si dialoga lo ancestral con lo contemporáneo, hoy hay mucha revalorización de las culturas locales frente a lo global. Bueno, hablábamos antes de empezar la nota, ¿no?, de lo que significa el coro Chelalapí para la cultura de la provincia, para los pueblos y para el exterior, pero también me contabas de un desarrollo muy importante de una joven descendiente de la etnia, si no me equivoco, etnia Com, sí. Aquí en la provincia, que ha diseñado un videojuego que ha llegado a descargarse en distintas partes del mundo y que es exitoso hoy, ¿no? Exactamente, ¿no? Por esto de cómo circulan hoy las producciones. En el quinto festival, la quinta edición del Festival Ancestral y Contemporáneo, el domingo 23, mañana, podrán ver a las 17 horas en el Secual, Santa María de Oro 471, en todos los juegos el juego, el video Laidaxal, videojuego de plataforma 2D sobre el relato Con del Árbol Negro. Y lo importante, esta joven pudo producir porque escuchó a las madres cuidadoras del relato Con de Pampa del Indio. Sí, entonces, hay alguien, una joven, descendiente de alguna de las madres cuidadoras del relato Con, que esa leyenda del árbol negro la propone como narrativa para los videojuegos. Los videojuegos tienen un público muy importante, una viralización, pero uno se pregunta, ¿qué narran? Bueno, si narran este tipo de cosas, hay un horizonte de sentido cultural diferente. Pero aquí estamos justamente en el principio de la entrevista, hablábamos de identidad, hablábamos de reconocer nuestra historia, nuestros caminos, esto de la cultura, la creación de audiovisuales. El Instituto de Cultura tiene muy claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Hay muchísimo para seguir desarrollando y justamente los jóvenes, las jóvenes son el lugar en donde, o los chicos, el ámbito en donde hay que darle más espacio. Esto está comprendido de esta forma, ¿no? Efectivamente, ayer en el Secual, en un foro Jóvenes e Interculturalidad, en la apertura del quinto foro de la quinta edición de Ancestral y Contemporáneo, había jóvenes de secundarias del Cacique Pelayo y del barrio Toba, pero no estaban como pasivos frente al espectáculo que otros le proponían. En el caso de Cacique Pelayo mostraban los cortos que ellos produjeron, porque esa escuela secundaria intercultural y bilingüe tiene una especialidad en producción audiovisual. Después, las jóvenes de la escuela secundaria y del instituto terciario del barrio Com, del barrio Toba, más conocido barrio Toba, ofrecieron una danza de mujeres de la tierra, y al principio discutieron ellos, nos propusieron ellos el itinerario de qué va cuando uno habla de jóvenes e interculturalidad, cómo sienten la discriminación, qué hacen para resistir o no darle bolilla a esa discriminación, que sigue siendo un modo de diferenciar, qué pasaba cuando sus madres, por ejemplo, tenían vergüenza de decir que eran del barrio Toba. Entonces, este Festival Ancestral y Contemporáneo, que cruza edades, es intergeneracional, intercultural, está lo afrodescendiente también, es de diversidad de lenguajes artísticos, propone que los jóvenes sean escuchados y sean protagonistas. Y te cuento que la Expo Futura, que es nuestro mercado de industrias culturales Chaco, del 6 al 8 de julio, tendrá por protagonistas a las culturas digitales, a los videojuegos precisamente, que va a haber toda una comunidad que se constituya como comunidad del videojuego chaqueño, porque los jóvenes hoy, los que están en videojuegos, dicen, nos encanta el videojuego, queremos construir una narrativa propia, porque somos esto, somos esta cruza, esta mezcla, esta mixtura, esta diversidad, y queremos narrarla. Magnífico, encima es una industria muy, muy importante a nivel mundial, ¿no? Exitosa, que exporta, y es bueno exportar lo que nos enorgullece.